Derecho laboral. Principios del derecho laboral. El principio laboral es la rama del derecho que regula la forma en que se originan, actúan y terminan las relaciones laborales. Establece la medida del trabajo, la regla de protección laboral y el procedimiento para resolver las disputas laborales. La fuente principal es el Código del Trabajo, TCRF. Los principios del derecho laboral son los siguientes. Libertad de trabajo. Hay derecho al trabajo, pero no hay obligación o laboral. Las partes de las relaciones laborales, inicialmente desiguales desde el punto de vista socioeconómico, se igualan mediante prohibiciones y garantías. Prohibiciones: en el derecho laboral se prohíbe el trabajo forzoso, se excluye el deber de servicio militar o el castigo del trabajo forzoso, se prohíbe la discriminación en el trabajo, no se puede restringir a nadie de los derechos y libertades laborales ni obtener beneficios en función del sexo, la raza, el color, la nacionalidad o el idioma. Se prohíbe la celebración de contratos civiles que rijan efectivamente las relaciones laborales, garantías sociales, protección contra el desempleo y promoción del empleo, garantía de condiciones de trabajo equitativamente, protección de los derechos y libertades laborales, incluida la justicia. Los sujetos del derecho laboral, partes de las relaciones laborales son: empleado, persona física mayor de 16 años, empleador, persona física jurídica. Contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es un acuerdo voluntario entre un empleado y un empleador sobre condiciones de trabajo sustanciales. Por regla general, el contrato de trabajo se celebra indefinidamente. Los contratos de plazo fijo se celebran en los casos previstos por la ley para la ejecución de trabajos temporales. Si el empleador realmente permitió al empleado antes de cumplir los deberes profesionales, a partir de ese momento se considera que el contrato se ha celebrado. El contrato de trabajo debería reflejar las siguientes condiciones esenciales: lugar de trabajo, fecha de inicio del trabajo, nombre del puesto o función laboral, derechos y obligaciones del empleado y del empleador, características de las condiciones de trabajo, compensación y beneficios para los empleados por trabajo en condiciones especiales, régimen de trabajo y descanso, condiciones de pago y seguro social. Terminación del contrato de trabajo. A. Por iniciativa del empleado. Por regla general, el empleado está obligado a trabajar después de esas 2 semanas, si no es un jubilado. B. Por iniciativa del empleador. En los casos de liquidación del empleador, persona jurídica, muerte del empleador, persona física, reducciones, aprobación insatisfactoria de la certificación por parte del empleado, por ciertas profesiones y puestos. Violación grave a la disciplina laboral. Ausentismo, ausencia en lugar del trabajo sin una buena razón durante más de 4 horas seguidas durante la jornada laboral. Acto inmoral, comportamiento, intoxicación. Reiteración de otras violaciones, comisión de una nueva violación por parte del empleado que tiene una falta y una falta de pago, sanción disciplinaria. Tiempo de trabajo y descanso. Las horas normales de trabajo no deben exceder de 40 horas semanales. Se establece un régimen de duración reducida para determinadas categorías de trabajo. 36 horas por educadores, trabajadores de 16 a 18 años o empleados con condiciones de trabajo perjudiciales. El tiempo de descanso es el tiempo durante el cual un empleado está libre de cumplir con sus obligaciones laborales y que puede usar a su discreción. Los tipos de tiempo de descanso son: descanso durante el día, trabajos, turno de 30 minutos, descanso diario en 3 turnos de 42 horas, fines de semana, descanso interrumpido semanal, 1-2 días a la semana, días festivos no laborales marcados en el TC de la Federación Rusa, vacaciones anuales pagadas de 28 días naturales o en proporción al tiempo de trabajo si el empleado ha trabajado menos de 1 año. Remuneraciones. Salario y remuneración. Por trabajo, en función de las calificaciones del empleado, la complejidad, la cantidad y las condiciones del trabajo realizado, así como el pago de carácter compensatorio e incentivador. El salario debe pagarse al menos 2 veces al mes. Por el impago de los salarios se prevé la responsabilidad civil administrativa y, en ciertos casos, penal. El salario mínimo
es el salario mensual garantizado por la ley federal por el trabajo de un trabajador no clasificado que ha trabajado completamente la norma del tiempo del trabajo cuando realiza trabajo simple en condiciones normales de trabajo. Los empleadores en Rusia no pueden establecer salarios por debajo del salario mínimo, bajo la amenaza de responsabilidad administrativa. Disciplina laboral. La disciplina laboral es un cierto orden de comportamiento de trabajadores durante el proceso de producción. Por violación de la disciplina laboral, el empleador puede aplicar las siguientes medidas disciplinarias: observación, amonestacia, despido. El despido no está permitido por cualquier violación, sino por graves, expresamente indicados en la ley, u otros, pero cometidos repetitivamente. Para imponer una sanción disciplinaria, el empleador debe exigir al empleado una explicación por escrito del motivo de la infracción cometida. Por cada falta, solo se puede aplicar una sanción disciplinaria y no más tarde un mes a partir de la fecha en que se detectó, sin contar el momento de la enfermedad del empleado o la licencia. Si en el plazo de un año a partir de la fecha de aplicación de la acción disciplinaria el empleado no será sometido a nueva sanción, entonces se considera que no ha sido sometido a ella. El empleado tiene derecho a impugnar las violaciones de sus derechos ante los tribunales, por regla del general, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que se enteró de ellas. Por ejemplo, impugnar la amonestación. En litigios por debido despido, dentro de un mes; en litigio por impacto de salario, dentro de un año después de la fecha de vencimiento del pago. El empleador tiene derecho a solicitar al Tribunal Contencioso Administrativo una indemnización por los daños causados al empleador en el plazo de un año a partir de la fecha en que se detectan los daños. Pero el monto de la indemnización se limita al salario medio del empleado, a menos que haya celebrado un contrato de responsabilidad civil total o haya incurrido en ella en virtud de la ley. Categorías individuales de trabajadores. Las características de la regulación del trabajo se establecen por el TC de la Federación Rusa y otros actos de la legislación laboral en relación con los siguientes factores: naturaleza y condiciones de trabajo, por ejemplo, dañinas o peligrosas; características psicofisiológicas del cuerpo, mujeres embarazadas, discapacitadas, etc. Las condiciones naturales y climas, por ejemplo, el trabajo en la zona del extremo norte, tener responsabilidades familiares, tener hijos. Otros motivos: empleador sujeto a una pequeña empresa trabajadora extranjero, trabajo en las industrias individuales, etc. Las características de la regulación del trabajo, que conlleva una reducción en el nivel de garantías para el trabajador, la limitación de sus derechos, el aumento de su responsabilidad disciplinaria y o materia puede establecerse exclusivamente por el TC de la Federación de Rusia o en los casos y procedimientos previstos por ellos.